¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa de Entre Tejas TV. Allá por fines de los 90, cuando estaba concluyendo mis estudios universitarios, llegó a mis manos un libro que se llamaba, o se llama mejor dicho, ¿Por qué somos tan pobres? Desde entonces mis inquietudes por investigar un poco sobre la realidad socioeconómica de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo en general, y dar una explicación de qué es lo que ha ocurrido que no ha permitido que se dé un desarrollo adecuado para tener unos niveles más estandarizados y equilibrados en cuanto a formas de vida en el mundo. Pues el tema de Chiapas no es un caso aislado de esta inquietud, y es algo que también me ha despertado una gran inquietud y cuestionamientos, y es por eso que en esta ocasión vamos a tener oportunidad de hablar al respecto. Nuestra invitada seguramente nos aclarará muchas de estas cosas al hablarnos de los índices de pobreza, de los aspectos de marginación, de las razones por las cuales estamos así, de la claudicación y por supuesto fallas y fracasos de las políticas públicas en Chiapas. Nuestra invitada, Hilda María Jiménez Acevedo, es profesora de tiempo completo, titular en la Universidad Autónoma de Chiapas, adscrita al Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres. Es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, especialista en formación de líderes juveniles por el Instituto Histadrut de Israel, maestra en gestión social y políticas sociales por la Universidad de Manchester, Inglaterra, y doctora en desarrollo social por la Universidad de Londres, Inglaterra. Es miembro del cuerpo académico consolidado Promoción y Educación para la Salud, línea de generación y aplicación de conocimiento, pobreza y salud. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y al Sistema Estatal de Investigadores también. Entre sus publicaciones destacan Perfil Municipal de la Pobreza en Chiapas, Medición Multidimensional 2010, Historia de la Administración Pública en Chiapas, Transiciones, Decisiones y Efectos, 5 décadas de políticas públicas en Chiapas, Viviendo en la Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijalva, Bienestar con Malestar, Representaciones sociales de pobreza y bienestar entre zoques y tzotziles de Chiapas, y entre sus publicaciones como artículos arbitrados, Análisis espacial de la fecundidad adolescente y programas sociales en Chiapas, Mortalidad infantil y pobreza en México, un análisis multinivel, Análisis espacial de la fecundidad adolescente en municipios de Chiapas, el sistema de salud de Chiapas ante la transición demográfica y epidemiológica, pobreza, estructura familiar y cohesión social en municipios de Chiapas, determinantes sociales de los hijos no deseados entre mujeres indígenas y mestizas de San Cristóbal de las Casas, bienestar con malestar de la población, el caso de la ciudad rural sustentable en Nuevo Juan del Grijalva, Chiapas, la perspectiva y los estudios de futuro en la toma de decisiones estratégicas, la pobreza y el bienestar para los pueblos zoques y tzotziles de Chiapas, espacio público, responsabilidad compartida y participación para la democracia, el caso de la primavera mexicana, el movimiento Yo Soy 132. Pues nadie más autorizada que ella para que nos hable de la situación por la que atravesamos en Chiapas y estas décadas que podríamos llamar de décadas perdidas en el desarrollo del Estado. Ya nos dirá ella por qué. Bienvenida, doctora Hilda María Jiménez Acevedo. Hola doctora, qué gusto tenerla en Entre Tejas TV. Gracias por haber aceptado la invitación para hablar de este tema tan complicado que poco se habla fuera de la academia y al que no tenemos oportunidad de acercarnos la población en general para conocer cuál es la situación, pues no la situación socioeconómica, sino la situación de pobreza que existe en el estado, en nuestro estado de Chiapas, y los índices que son tan altos, ¿no? Un porcentaje de 78, 80% de gente en pobreza,
en algunos municipios con un 59% en extrema pobreza, en fin, todas esas cosas. ¿Nos puede hacer una radiografía de la situación del Estado en este sentido? Del desarrollo o del no desarrollo social, mejor dicho. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Eh, pues es que esto es algo que por lo menos a mí me preocupa, me ha interesado desde que llegué a Chiapas hace 35 años, porque yo vengo de la Ciudad de México, luego un tiempo que viví en Guadalajara, pero cuando llegué a Chiapas encontré una realidad completamente diferente que me llegó profundamente, porque trabajaba además en el campo, en desarrollo rural, y cuando empecé a llegar a las comunidades y a visitar algunos municipios, platicar con los campesinos, descubrí algo que me movía mucho interiormente. En ese entonces todavía no trabajaba yo en investigación, era más, trabajaba en la administración pública, que es mi carrera. Y pues con el paso del tiempo tuve la oportunidad de entrar a la universidad y por mi propia formación y por las áreas en las que empecé a operar en la universidad, pues tuve también la oportunidad de trabajar con lo que es extensionismo universitario, que es acercarse a la comunidad para ver cómo los conocimientos o los recursos humanos, sobre todo, que tiene la universidad, pueden servir para ayudar a transformar esta realidad. Entonces esto me permitió acercarme un poco más a lo que son comunidades indígenas y en donde la realidad todavía lo golpea a uno más fuerte. Entonces, simple y sencillamente revisando los datos que nos da el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en México, que es un organismo realmente del que tenemos que estar orgullosos los mexicanos porque trabaja con una seriedad, con una formalidad metodológica, técnica. Los datos son muy serios, es un trabajo muy importante que hacen y nos proporcionan una información que simple y sencillamente ver los datos, cualquiera se da una idea de lo fuerte que es la realidad de la pobreza en Chiapas. Muchos chiapanecos quizá ni siquiera tienen conocimiento de estas cifras, entonces sabemos que siempre Chiapas está en los últimos lugares, se dice que hay mucha pobreza, se dice que hay niveles bajos de educación, vamos a las comunidades, a los pueblos, nos damos cuenta de la pobreza, pero si no lo vemos en cifras, no nos damos cuenta de la magnitud del problema. Entonces, revisando las cifras que nos presenta el Coneval de la última medición de pobreza, que son cifras del 2018, nos dicen que en Chiapas el 76.4% de la población vive en condición de pobreza. De esta realidad que ya es altísima, no somos el estado que tiene más población en pobreza. El estado que tiene más población en pobreza es el Estado de México porque es más grande y tiene más población. Pero en porcentaje de población en pobreza somos el estado en el país que tiene más población que vive en esta condición. Entonces ahí se ve muy bien en esa gráfica que el 76.4% de la población son 4 millones, más de 4 millones de chiapanecos viven en pobreza. Eso ya te impacta. El 15% tiene una condición de vulnerabilidad por ingresos. O sea, esos que están en vulnerabilidad por ingresos, ante cualquier circunstancia, como puede ser el COVID, con el problema de la economía, están en posibilidades de bajar a la línea de pobreza. La pobreza en México se mide con una línea de bienestar que te dice que las personas que están en pobreza son aquellas que tienen una carencia social, que hay 6 carencias, ahorita las explicamos, pero que sus ingresos apenas les alcanzan para comprar la canasta básica.
La canasta básica incluye alimentos y productos esenciales para que la gente viva, digamos, dentro de una condición límite. Los que están en extrema pobreza, aunque juntaran todos los ingresos de las personas que están en la familia, no alcanzan siquiera a cubrir las necesidades para comprar una canasta básica. O sea, esa gente tiene hambre, no tiene ni siquiera lo suficiente para comer bien. En esa condición hay el 29.7% de personas en Chiapas. Y además tienen más de 3 carencias. ¿Cuáles son las carencias que nos señala el Coneval? Se ven aquí abajo. Rezago educativo es una carencia, el acceso a los servicios de salud es otra carencia, el acceso a la seguridad social es otra carencia, el acceso a la alimentación, la calidad de los espacios de la vivienda y el acceso a los servicios básicos en la vivienda. Entonces, si las personas tienen más de 3 carencias y además están por debajo de la línea de bienestar, porque no tienen para comprar lo suficiente para comer, quiere decir que esa población pues difícilmente va a salir adelante ante cualquier circunstancia. Es gente que vive con una vulnerabilidad y un riesgo. En esta condición de pobreza, pobreza general, pobreza extrema, mayormente encontramos también a la población indígena, porque en México y en otras partes el ser indígena es un determinante de pobreza. Y entonces se crea un círculo vicioso en el que la gente difícilmente sale de esta situación porque, por ejemplo, alguien que no come bien, viene la desnutrición, vamos a ver en el caso de los niños. Hay veces que la madre es desnutrida, se embaraza, tiene un niño, seguramente el niño va a nacer desnutrido. Pero esto va más allá porque es un tema de justicia social. O sea, un niño que crece hasta los 5 años desnutrido es un niño que va a perder todas sus oportunidades de tener un pleno desarrollo en su vida. ¿Por qué? Porque su capacidad intelectual no se va a desarrollar bien, adecuadamente. Su crecimiento físico, biológico no se va a lograr. Y entonces, ¿cómo vamos a querer que después pueda entrar en la escuela, que pueda tener mejores calificaciones? Incluso hasta se dice que es como tontito, como que no entiende bien. Lo que pasa es que si fue desnutrido, tiene una desventaja ya en su desarrollo intelectual. También se ven más chiquitos porque su tamaño, su talla, su peso va a ser menor. Hay niños en condiciones de pobreza que uno los ve, parece que tienen 6, 7 años, cuando en realidad a veces tienen 10, tienen 9 años, porque su desarrollo físico también es menor. Entonces, no es posible que en un país como México, que tiene una renta media, que somos un país en vías de desarrollo, ya no somos de los más subdesarrollados, tengamos todavía gente que tenga desnutrición, gente que viva en extrema pobreza, que no tiene lo suficiente para comer el día de hoy. Pues eso no debiera de suceder. Algo tendríamos que estar haciendo porque es responsabilidad al final de todos, de los gobiernos, de la población, de las empresas privadas, de la misma gente en las comunidades, de las autoridades municipales, federales, estatales. Pero, ¿cómo es posible que habiendo tanto dinero, porque dinero ha habido para el desarrollo social, para el desarrollo económico del país y se ve en muchos aspectos, pero ¿por qué en Chiapas seguimos nosotros como si viviéramos en la Edad Media? Doctora, aquí hay un punto que me sorprendió muchísimo en la información que me hizo favor de enviar, en que dice que para echar adelante el plan Marshall, el gobierno de Estados Unidos y reconstruir Europa utilizó tal cantidad, ¿no? 62,000 millones de dólares, no lo sé, no recuerdo bien ahorita, lo vamos a ver. Pero en el caso de Chiapas, en una década, supuestamente se ha invertido más que eso. Entonces, es terrible. Pero bueno, después regresamos a ese tema, pero para que la gente tenga idea
de lo que usted nos está diciendo, que la responsabilidad del Estado y de todos es que haya una mayor equidad en el desarrollo social y económico de nuestros pueblos, ¿no? Que no quedemos acostumbrados a ver que viven en la miseria, en la pobreza, sin la falta de servicios. Pero te digo que se vuelve un círculo porque si tú te ves, por ejemplo, los datos de educación, este, Chiapas tiene un promedio de nivel educativo mucho más bajo que el que tiene el resto del país. Que estaba viendo a ver si lo encontraba aquí el dato del nivel educativo, pero bueno, no lo encuentro aquí. Pero, este, aquí está, rezago educativo. Bueno, el rezago educativo quiere decir que son las personas, eh, más bien es el acceso, el servicio, que esa es otra cosa que es importante medir. Ujú. A veces se mide, por ejemplo, que se han creado más hospitales. Por ejemplo, con el gobierno de Juan Sabines se decía que se construía una escuela cada día. Y está bien, es parte del rezago, que las escuelas son de mala calidad, hay escuelas de palitos. Bueno, se invirtió mucho en infraestructura educativa, mucho, bastante. En infraestructura de salud también se ha invertido mucho. El 94, el levantamiento zapatista para Chiapas, realmente sí marca un parteaguas en la visibilización de estos rezagos que tiene el Estado desde siempre, ¿no? Este, en comparación con otros estados. No quiero Claro. comparar Oaxaca y Guerrero porque digamos que somos siempre la punta del sótano, ¿no? Pero el 94 visibilizó y puso el dedo en la llaga de una realidad que luego los mexicanos no veíamos, ¿verdad? Estaba ahí, pero no la veíamos. Y a partir de ese momento empiezan a llegar muchos recursos para el desarrollo social, que es la política social. Cada gobierno que viene después del 94, estamos hablando más de 20 años, casi 22, o no sé, ¿qué? 94, 26, 10, 20. 26 años. Bueno, cada gobierno después del 94 aumenta el número de recursos que viene al estado de Chiapas por la política social, para el desarrollo social. Somos el estado del país que recibe el monto más alto de la política social comparado con cualquier otro estado. Entonces la pregunta es, ¿por qué las condiciones de pobreza no han cambiado estructuralmente? Más bien, ese es el problema, que los paliativos de la política social, la política social se ha vuelto más bien un paliativo a las carencias, a las necesidades, más que buscar cómo transformar estructuralmente esta realidad. ¿Sí? Entonces, la política social se fue convirtiendo en dar apoyos, incluso estas transferencias monetarias que venían a través de estos programas de becas, que se fueron convirtiendo más en un instrumento electoral, de clientelismo electoral, que en realidad en un factor de transformación. Porque si no hay una estrategia de desarrollo económico, pues no sirve que haya recursos solo que vengan para paliar las necesidades de los pobres, ¿verdad? Les van a dar una ayuda, pero eso no va a transformar si la educación no mejora. ¿Sabes cuántas escuelas hay en Chiapas que son multigrado? El dato que yo tengo es de 60% de las escuelas de educación básica en Chiapas es multigrado. Estaba revisando una entrevista que le hicieron a un colega, el doctor Gerardo Núñez, y él decía que era como del 40 y tantos por ciento, 44%, 45%. Quizá del dato que yo tengo al que él tiene, pues habría que ver. El caso es que las escuelas multigrado tienen a veces un maestro
y con suerte tienen 2 maestros. De tal manera que el primero, segundo y tercer grado lo atiende un profesor, el tercero, cuarto y quinto lo atiende otro. Todos los niños van juntos y el profesor da la clase. Estos niños no van a tener el mismo nivel educativo que va a tener un niño en Jalisco, en Querétaro, en Nuevo León, en cualquier otro lado, incluso el mismo Chiapas que tenga una escuela completa, ¿verdad? Multigrado. Digo, escuela que donde cada niño tiene su propio salón con sus propios profesores. Quiere decir que la calidad de la educación, aunque haya la infraestructura, la calidad de la educación no es buena. Claro. Yo he conocido en comunidades niños que tienen 8, 9 años, 10 años y con trabajos pueden leer. No tienen capacidad de hacer operaciones matemáticas y están en la escuela. Entonces uno pregunta, bueno, ¿qué tipo de educación y de qué les sirve que los programas sociales hayan dado becas y que los niños estén concluyendo la primaria, incluso a lo mejor hasta llegan a la secundaria y a lo mejor con un gran esfuerzo los padres logran que lleguen al bachillerato? La calidad de la educación es pésima. En la universidad nosotros vemos los que logran llegar a la universidad más están accesando, por ejemplo, yo que trabajo también en la modalidad en línea, aunque ahorita todos estamos en línea, pero hay una modalidad en línea desde hace muchos años que se creó con la finalidad de hacer accesible la educación superior a personas que están en las zonas rurales o en zonas indígenas, aunque la limitación es, como sabemos, el Internet, ¿verdad? Que tengan Internet, a veces no hay ni luz. Entonces, la educación realmente se considera como un factor de transformación social. Pero si aquí se les da la educación, pero es una educación que no sirve, pues la transformación social no va a llegar. Claro. Parecería una actitud perversa del mismo Estado con respecto a no educar a su pueblo, pues para que no exija, para que no demande lo que hemos escuchado tantas veces y ya no sé si voluntariamente o por asuntos de corrupción se da esto, ¿no? Pero en Chiapas es terrible. Claro, pareciera que no tienen interés en que realmente se transforme la realidad ni que la gente se eduque, o sea, es más conveniente. ¿Por qué? Porque es más manipulable, la gente va a cuestionar menos y está dependiente. Claro. Encontré doctora, la información esta que comentábamos y aquí es muy esclarecedor, ¿no? Clientelismo electoral. El gasto social eleva el número de votantes de bajo ingreso presionados bajo amenaza de dejar de recibir los apoyos de la PS. De la política social. De la política social. Control electoral de los pobres a través del voto del hambre, que es lo que ocurre en Chiapas. Y lo venimos viendo pues en las últimas 2 o 3 décadas, ¿no? 3 décadas, no 2. Doctora, quiero proponerle algo. Para mí fue impactante en verdad ver estas láminas que me compartió. Y yo creo que para nuestros televidentes también lo va a hacer. ¿Le parece bien que replanteemos un poco y vayamos haciendo el análisis de las láminas ahora que yo ya pude resolver su manipulación? Sí. ¿Sí? Sí. Gracias, ahí está. Ahí está. Política social y pobreza en Chiapas. Y ahí está, usted nos estaba explicando estos datos. O sea, los porcentajes son tremendos, ¿no? Del 2008 al 2018. En el 2008, el 77%, o sea, ¿qué? 3.682.000 personas estaban en población. Era una población en situación de pobreza. En el 2018, 76.4. O sea, en 10 años, pues no hubo movimiento en realidad de desarrollo como lo ha habido en otros casos que usted nos va a platicar. Sí. Como la población ha crecido, o sea, hay más población que antes, en números reales hay más personas en pobreza que en vez de 3.680.000 ahora hay 4.174.000. Claro, es que es... Y si te pones a ver que llevamos 26 años después del levantamiento armado del 94 con una política
social de gran inversión en el estado de Chiapas, pues no puedes entender por qué tenemos estos datos. Claro, pues, Fíjate, pues sí, mira, dígame usted. la última, en la anterior, si Sí, te fijas en la última barra, la primera, sí, sí. la- ahí, solo el 6% de la población no tiene carencia o no es vulnerable ni por ingreso ni por carencia, solo el 6% de la población en Chiapas. El resto de No, la población tiene alguna no, 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 vulnerabilidad por no, no, carencia no, social o por ingresos. no. Es que yo recuerdo hace 20 años se ponía como ejemplo a muchos países de África o de Asia. Ahora ya somos el gran ejemplo de la miseria en el mundo, en verdad. O sea, pensar en que únicamente el 6% de la población en Chiapas no tiene carencias. Digo, esto está como el club de los multirricos, de los multimillonarios en el país, ¿no? Que son 30 familias las propietarias de toda la riqueza. Entonces digo, si uno ve, esto es escalofriante, entonces digo, ¿qué Oh, pasará por la mente de los gobernantes? ¿Será que tienen conocimiento de estas cifras? yo creo que no. ¿Será que les mueve algo verlas? Porque yo creo que no estarían tan pasivos, porque yo los veo muy pasivos, los veo hasta como indiferentes, podría decirse, cuando esto sería como un motor para que realmente estuvieras a mil revoluciones tratando de ver cómo haces Claro, para que esto cambie. claro. Déjeme intentar una respuesta a sus preguntas. Creo que no tienen la más remota idea, ni tienen el menor interés de revertir esto. Están empapelados en su oficina sin darse cuenta de qué sentido tiene que trabajen allí, que se les pague para que trabajen allí. Y lo peor de todo, con estos índices es como para ponerle un dique a los políticos que han sido responsables de esto en Chiapas, pues para que ya no sigan medrando dentro de la política federal, en verdad. O sea, si estos resultados le van a entregar a su responsabilidad en la política federal, pobre país. Pero es que sabes qué, que ha sido conveniente para muchas personas, porque hay un contubernio. El gobierno federal da mucho dinero. Fíjate, nada más un asunto, ¿no? El Coneval mide la pobreza en México. Eh, en los estados, sus gobiernos también deben de tener un sistema de evaluación de la política social. Lo que mide el Coneval es la política social en México. Hace algunos estudios puntuales en los estados. Aquí en Chiapas, en el año 2017, a mí me invitaron y creamos el Consejo Estatal de Evaluación de la Política Social, el que le llamaban el Conevalito, ¿no? Era el CIEPSE, con la intención de empezar a crear el sistema de evaluación de la política social. ¿Por qué? Porque si tú inviertes dinero, pero no transformas la realidad, quiere decir que lo que haces no está bien. Eso es lo que evalúa la política social. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué cosas se están haciendo mal? Porque la realidad la vemos que no cambia. Entonces quiere decir que la política social no funciona. Para eso sirve la evaluación, para que midas qué tanto se está transformando la realidad y resolviendo los problemas. Solo tuvo una vida efímera de 2 años. Vivimos con todas las carencias imaginadas para poder hacer evaluaciones. Pero otros estados, como el estado de Jalisco, tiene un sistema que ha ganado premios muy bien estructurado de política social. Baja California, en el estado de Coahuila se estaba trabajando muy bien, en el estado de México, pero acá no logramos que esto funcionara porque a nadie le interesa que se evalúe la política social de Chiapas. Yo digo que también el gobierno federal podía presionar para que el estado de Chiapas tuviera su sistema de evaluación, pero hay un contubernio porque yo te mando el dinero y ese dinero en parte va para las Las campañas campañas, políticas sí, la estafa maestra, claro. y para pagar el financiamiento de las campañas. Si ya sabemos que Chiapas es un granero de votos, no importa ya ni el color del partido, porque si está el PRI, se asocia con el que viene y el caso es que la gente le van a decir por qué partido es por el que tiene que votar. Ahora todos votamos por Morena. Chiapas aporta una cantidad importantísima de votos
porque el 77% de la población la tienen cautiva y son votos seguros. Desde el PRI, el Verde, ahora Morena, claro. Claro, pero no se están transformando estos cambios estructurales que se requieren. Decíamos la educación, pero decimos también la economía. La Chiapas salud. tiene casi 2 años desde que entramos en una recesión económica. El país ahorita está entrando en una crisis, pero Chiapas lleva 2 años de recesión económica. Hay un endeudamiento brutal que se generó con Juan Sabines, todavía se sigue pagando la deuda, y aparte todo el dinero que viene de la política social, y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que no pase nada? Claro, claro. ¿A dónde está todo ese dinero? Pues en campañas políticas, en el bolsillo de alguien, desviado para otras cuestiones. Incluso hubo un crecimiento estratosférico de la estructura burocrática en el estado de Chiapas durante el gobierno de Juan Sabines. Bueno, los últimos Sí, años fue aumentando. Lo tuvieron que empezar a achicar en la administración pasada, precisamente porque la deuda ya era tan grande que no había manera de pagar la nómina. claro. Entonces se ha ido achicando de nuevo. Pero mucha gente con buenos sueldos, un montón de estructuras, un montón de direcciones, un montón de gente. Pero, ¿dónde está la estrategia de desarrollo económico del Estado? Pues el Claro. caso es que no hay una política de desarrollo económico, no hay una estrategia y no hay un liderazgo. O sea, yo veo otros gobernadores en otros estados, como en Puebla, que podemos decir que los gobernadores anteriores igual fueron corruptos, lo que sea, pero se ponen en defensa y en lucha y en gestión por conseguir que sus estados obtengan este, una dinámica económica a través de tener una estrategia muy clara. La Pero inversión aquí eso no lo vemos. la inversión en infraestructura que se ve, o sea, con el ejemplo que pone, por ejemplo, ¿no? Pero aquí ni eso, o sea, ese tema de Plan Marshall tremendo. Doctora, qué interesante. Vamos a un corte intermedio y regresamos en un segundito, por favor.